Hola, estamos transmitiendo para Iglesia Cristo Rey Eterno y para todos aquellos que se quieran unir a esta transmisión. Estamos en las plataformas, gracias damos a Dios por los recursos que nos da para seguir compartiendo su palabra y ser animados en nuestros corazones con un mensaje de esperanza. Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado La armadura de Dios. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo se encuentra en arraigo domiciliario, pero con los recursos suficientes para poder escribir las llamadas cartas de la prisión. Entre ellas se encuentra la carta a los Efesios. Estamos estudiando el capítulo 6. Muy probablemente el apóstol Pablo tenía a su vista a un soldado romano debidamente armado con su armadura. Pablo utiliza la analogía de la armadura para analizar algunos atributos o elementos en el carácter del creyente, lo cual le capacitan para permanecer firmes ante la batalla. Te invito a que me acompañes a la carta a los Efesios capítulo 6. La lectura para esta predicación la encontramos en Efesios 6, versículo 10 al versículo 14. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que me acompañes y si no, escucha con mucha atención el consejo de la palabra de Dios que dice así: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de tu presencia, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. En el versículo 14 de Efesios capítulo 6, leíamos acerca de la armadura del creyente. Literalmente nos dice el versículo 14, la segunda parte: ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de justicia. Dentro de la vestimenta del soldado romano, estos dos elementos, el cinturón y la coraza, se colocaban en el mismo lugar en el cuerpo del soldado. El cinturón era un tipo de chaleco de cuero que rodeaba el tronco del soldado, o podríamos decir medio chaleco, pues sujetaba la parte del abdomen bajo y dentro de él se podían colocar las vestiduras del soldado. Esto le permitía al soldado movilidad, agilidad para el tiempo de la batalla. Luego, en la parte externa a ese chaleco de cuero, a ese cinturón, se colocaba la coraza. Probablemente el apóstol Pablo se refiera a la llamada lórica segmentata. Esta coraza consistía en unas barras de hierro o de acero, las cuales estaban atadas a tiras de cuero internas, probablemente al cinturón, iban muy pegado al cinturón. Las bandas se colocaban de forma horizontal al torso del soldado, sobreponiéndose unas a otras en forma descendente. Rodeaban el cuerpo del soldado, quedando atadas por la parte frontal y la parte trasera de la armadura. La parte superior del cuerpo del soldado, es decir, los hombros y el pecho, quedaban protegidos por tiras adicionales, así como placas de protección, sobre todo en el pecho. Hasta donde se tiene conocimiento, solamente los legionarios,
la infantería pesada de las legiones romanas y la guardia pretoriana podían utilizar este instrumento de guerra. El nombre, la lorica segmentata, aparece hasta el siglo XVI. No tenemos datos en el tiempo de Pablo cómo se le llamaba a esta coraza, pero Pablo utiliza esa imagen y habla acerca de la coraza de justicia. Así como el cinturón, que era en la parte interna del soldado romano, como la coraza en la parte externa, estaban unidas estrechamente. Pablo habla acerca de dos elementos o características del creyente. Nos habla del cinturón de la verdad que debe estar cerca al creyente, así como la coraza que le protege, la justicia. La verdad y la justicia son dos elementos que constantemente los podemos leer, que son nombrados uno tras de otro en el Antiguo Testamento sobre todo. Es decir, están unidos, como unidos estaban el cinturón y la coraza en el soldado romano. Estos dos elementos, estas dos características del creyente son inseparables. La semana pasada escuchábamos acerca de una de ellas, la verdad, el cinturón de la verdad. Hoy nos enfocaremos en el otro elemento mencionado. El objetivo de la coraza era proteger. Protegía sobre todo el cuerpo del soldado cuando éste se enfrentaba en una lucha cuerpo a cuerpo contra su enemigo. Protegía órganos vitales como era el corazón y otros órganos internos. Protegía el cuerpo del soldado. La misma función tiene en lo que narra Pablo en Efesios 6:14. Leemos en la segunda parte, protegidos con la coraza de justicia. Es decir, que la justicia protege al creyente ante los ataques de su enemigo. Pablo está aquí citando a la justicia y este es el elemento que estaremos analizando en esta predicación. La justicia como la protección del creyente en su lucha contra el enemigo. Pero, ¿qué entendemos por justicia? Tal vez es difícil su definición, pero estamos bastante relacionados con este valor. Por naturaleza, el ser humano tenemos hambre de justicia. Pugnamos porque los que hacen el mal reciban el castigo merecido por su mal. Así también deseamos que todos aquellos que hacen el bien reciban el justo trato y los beneficios por su bondad. Entendemos entonces por justicia el recibir el justo pago por aquello que merecemos. Jesús en el Sermón del Monte, estando ante una gran multitud, dijo dentro de sus bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y además prometió la solución, porque ellos serán saciados. Cuando Jesús menciona estas palabras a su audiencia, la mayoría del pueblo judío, gente hebreos, tal vez ellos tenían en su pensamiento lo que expresaba el Antiguo Testamento respecto a la justicia. Esta bienaventuranza estaba basada en su conocimiento que tenían del Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento enfatiza la gracia de Dios revelada por medio de su amor. En el Antiguo Testamento observamos con claridad la gracia de Dios revelada por medio de su justicia. En toda la narración bíblica entendemos que la justicia de Dios es el orden que Dios ha establecido para que su pueblo reciba los beneficios de vida que Él le otorga. En su justicia, Dios revela su gracia para con su pueblo. En el Antiguo Testamento tenemos que dos elementos, dos términos que son constantemente repetidos y se aplican para la justicia.
El primero de ellos es el término hebreo mishpat. Este término considera a Dios como fuente de la justicia, a su pueblo, en especial al representante del pueblo, es decir, al rey, como instrumento de la justicia de Dios, de la aplicación de la justicia de Dios. Y encontramos un tercer elemento en Mishpat, narrado en el Antiguo Testamento, y son el grupo beneficiado por la justicia. Es decir, hay tres elementos: la fuente de la justicia, el instrumento de Dios para la aplicación de la justicia, y tres, los beneficiarios de esta justicia, aquellos que reciben la aplicación de la justicia. Mayormente este tercer elemento es repetido constantemente, y la idea fundamental es que los necesitados, los vulnerables, por medio de la justicia de Dios, administrada por el rey y su pueblo, puedan llegar a integrarse al pueblo de Dios y resarcir o restaurar su posición de vulnerabilidad para recibir también los mismos beneficios que Dios les da a todo el pueblo. Esta es la idea que constantemente observamos en el Antiguo Testamento en el término mishpat. Un ejemplo de ello lo encontramos en el pasaje que leemos en el Salmo 146. Si tienes tu Biblia, te animo que busques el Salmo 146, y si no, escucha lo que dice este Salmo. Aleluya, alabado sea el Señor, alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. ¿Recuerdas este término, verdad y justicia? Y nota lo que dice el versículo 7. El Señor hace justicia. Los elementos verdad y justicia unidos en el mismo salmo. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. El término mishpat o justicia es repetido varias veces en este Salmo 146, y nos damos cuenta que en él claramente nos es mostrado estos tres elementos: el Señor como fuente de justicia, el pueblo o los justos del pueblo administrando esa justicia de Dios, y tercero, observamos a los agobiados, a los hambrientos, a los ciegos, a la viuda, al huérfano, a los necesitados, siendo receptores de la justicia de Dios. El segundo término utilizado en el hebreo, en el Antiguo Testamento, pero que lleva una relación muy directa con el término justicia utilizado en el Nuevo Testamento. Este término hebreo es el término shakid. Shakid. Shakid se aplica en la Torá, en la ley, en ocasiones a personas, como es el caso de Génesis capítulo 15, versículo 6, donde nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por shakid, por justicia. En otras ocasiones también, en el libro sobre todo de Deuteronomio, en el capítulo 25, versículo 15, vemos que el shakid o justicia se aplica a instrumentos. Nos dice que tendrás pesas y balanzas justas. La literatura sapiencial, es decir, los libros como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, presenta una imagen multifacética de la justicia. Se enfoca en el ideal
del hombre respecto a la justicia, pero sobre todo enfatiza la incapacidad del ser humano por ser justo, pues su naturaleza no es justa. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Salmo capítulo 14, versículo 1 y 2, que por cierto también es citado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Ese texto dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. No hay uno solo que busque a Dios, sino que todos se desviaron. La literatura sapiencial también exalta la justicia como un atributo divino. Es decir, Shakir también se aplica a que la fuente de la justicia se trata sola y únicamente exclusiva de Dios. Seguimos avanzando por la narración del Antiguo Testamento y llegamos a los profetas. En los profetas, este término de justicia es visto desde el punto de vista de la justicia social, de la equidad social con relación a Dios y sus pactos. Textos tan conocidos como Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que nos dice: el justo por la fe vivirá. Un texto también citado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, y que en el tiempo de la Reforma tanto hizo que Lutero pensara en él. El justo por la fe vivirá. Las cartas paulinas hablan e interpretan muy bien este texto. Los profetas utilizaron este término de justicia, shakid, con un acento que llamamos escatológico, entendiendo por esta palabra escatológico como pues un aspecto futuro, un aspecto con un propósito que se cumplirá en el futuro. Ejemplo de ello lo encontramos en lo que dice el profeta dentro de los profetas mayores, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, el cual dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos. Los profetas, la profecía apunta a un rey futuro de la estirpe de David. En el versículo 1 del capítulo 11 de la profecía de Isaías nos dice que será un descendiente de Isaí. Isaí era el padre de David, el más grande rey de Israel en el Antiguo Testamento. Este rey sería un instrumento perfecto de la justicia de Dios porque pondría en su lugar a los malvados. Pero también este rey mostraría misericordia y justicia por los desvalidos. Nos dice que administraría justicia en favor de su pueblo, congregaría a su pueblo y los uniría con justicia. Este rey nos dice sobre todo el versículo 5, la justicia será el cinto de sus lomos. Un rey guerrero, pero un rey guerrero que viene con paz, pues la justicia, como bien menciona también el apóstol Pablo, será el cinto, aquello que le envuelva, el cinto de sus lomos será la justicia. Apunta el Antiguo Testamento y las profecías a una persona real, que vemos con toda claridad en el Nuevo Testamento. Un rey justo a perfección, un rey moralmente justo, un ser humano diferente
a todos los demás. Este ser humano lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesús. La justicia no es un atributo humano. Y tal vez aquí tenemos que apelar a la armonía que guarda la Escritura. Nos es difícil entenderla porque por un lado nos dice el Salmo 14 y Romanos 3 que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga el bien. Y por otra parte hay textos o pasajes que nos hablan de seres humanos que fueron justos. Por ejemplo, puedes leer en Génesis capítulo 6, versículo 9, que Noé era un varón justo. Luego en Génesis capítulo 15, versículo 6 nos dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Mayor aún, cuando vemos la exigencia que los profetas mencionan, como Habacuc 2:4, cuando nos dice el justo vivirá por la fe. ¿Dónde encontramos esta armonía? Bueno, esta armonía lo encontramos cuando llegamos al Nuevo Testamento y entendemos el término justicia, el cual es el término griego que se expresa de la siguiente manera, dikaio. Más claramente, este término de justicia expresa la esencia de la justicia, la esencia de la fuente de la justicia que es Dios. Y nos muestra este término no como un atributo natural humano o una cualidad moral del hombre. Nos dice que la justicia es una gracia divina, una gracia que Dios concede a los seres humanos. A lo igual que Abraham y Noé, los cuales no es que eran justos por naturaleza, no es que eran moralmente justos o perfectos. Al contrario, al igual que ellos, en el Nuevo Testamento podemos observar la posibilidad de que Dios declare como justos a los seres humanos, a los creyentes. El Nuevo Testamento declara a los creyentes como justos, y no en un sentido moral, no porque sean perfectos, sino como una declaración forense, es decir, una declaración legal. Fueron declarados justos por la gracia de Dios revelada en el pacto. Y esta es una posibilidad. Se manifiesta a hombres y mujeres que responden con confianza al pacto de Dios revelado en Cristo. Tal vez una ilustración podría ayudarnos en este momento para entender el término de justicia en el Nuevo Testamento. Imagínate que estás frente a un juez justo, que has cometido graves delitos, que has transgredido visiblemente la ley. Las pruebas están en tu contra y debes pagar por tus fechorías. Eso es lo justo, pagar por lo que hiciste. Eso es lo que mereces. Pero el juez, una vez que dictó la sentencia, hace algo insólito, inaudito, algo que nunca antes había pasado. Decide despojarse de su vestidura de juez y llega hasta tu lado y te dice: quítate, ahora ya no eres el acusado, te declaro inocente. Tal vez la audiencia gritaría: ¿y dónde está el castigo para el malhechor? Entonces el juez responde: castíguenme a mí en lugar de él. Le declaró como justo, pero también cumplió con el castigo que merecía, y el juez pone su propia vida para ser castigado en tu lugar. El juez no cambió la ley, ni tampoco la sentencia. Él recibió el justo castigo que tú y yo merecíamos. En cambio, nos declaró como justos, no porque éramos moralmente justos, no por nuestras obras ni méritos. Ahora, llevemos esta ilustración a la realidad bíblica. En la Biblia entendemos que Dios es justo por naturaleza, mientras que los hombres somos
dignos de recibir el castigo por nuestros delitos y pecados. La gloriosa maravilla es que Dios, en un acto de su gracia, nos declara como justos, perdonando nuestros pecados y quitándonos del castigo que merecíamos. Más aún, no solamente hace esto, también a todos los que creen en Jesús, Dios les imputa, les viste con los beneficios, con la obediencia y con la justicia de Dios revelada en Cristo. Tal vez la pregunta en este momento, en tu mente, en nuestros corazones es, ¿por qué en Jesús? Bueno, la razón es sencilla, porque Jesús fue el único hombre, el único ser humano moralmente justo, perfectamente justo. Como ser humano llevó una vida perfecta e intachable. Y aquellos que creen en el pacto de Dios, que creen en Cristo como su Salvador, son declarados justos delante de Dios. Esto parece muy sencillo, ¿no lo crees? Solamente cree en Jesús y eso es todo. Pero, ¿qué con el castigo que merece el pecador? Lo justo es que sea castigado. Dios, siendo un juez justo, le fue necesario tomar al único justo entre nosotros, a su propio Hijo, y descargar toda su justa ira en él, castigando a Jesús en nuestro lugar. Esto lo vemos corroborado también en la Escritura. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, la Escritura nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios, como juez justo, descargó su juicio en la persona de Jesús. Jesús pagó el precio de nuestro castigo en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, también en la cruz Jesús se despojó para vestirnos con su justicia, su coraza de justicia. Esto también lo vemos con mayor claridad cuando llegamos a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Escucha con atención acerca de la justicia de Dios. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Cómo es que tú y yo podemos cumplir con las exigencias de la justicia en el Antiguo Testamento? Cree en Jesús y sé vestido de su justicia. Iglesia, Cristo Rey eterno, Jesús nos ha vestido con su coraza de justicia. Seamos instrumentos de su justicia, obrando con misericordia con los necesitados, compartiendo la justicia de Dios revelada en Cristo. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra y la predicación de este domingo. Damos gracias, Señor, por el mensaje de esperanza que podemos escuchar. Que esa justicia, tu justicia, nos ha sido revelada no por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni por nuestros talentos, ni porque hayas visto algo bueno en nosotros. Pues la Escritura nos dice que no hay nada bueno en nosotros.
solamente fue tu gracia revelada. Es por tu palabra que entendemos, Señor, que somos justificados por la fe y que ahora tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es también, Señor, por tu palabra que podemos entender que Cristo es la sabiduría y la justicia de Dios. Padre, ruego que todos aquellos que escuchen esta predicación por medio de las plataformas o por nuestra plática, nuestros labios con otros, sean tocados por tu Espíritu, atraídos a tu pueblo, reconociendo tu justicia, incluidos a tu pueblo, Señor, porque les has abrazado y justificado como a nosotros. Damos gracias, Señor, por todo esto y pedimos, Señor, que pronto nos podamos ver físicamente con tu iglesia, pues anhelamos verles, abrazarles y seguir mostrando el amor, tu amor en Cristo. Damos gracias por ello, Señor. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Si el Señor lo permite, seguiremos transmitiendo el próximo domingo a las 10:30 de la mañana por esta plataforma. Estaremos celebrando el Día de la Madre, escuchando el consejo de Dios en su santa palabra. Además de los recursos en YouTube y en Facebook, iniciaremos este jueves un grupo virtual para poder compartir nuestras experiencias ahora en la cuarentena, orar juntos, recibir un mensaje de esperanza y ser instrumentos, como hace un momento escuchábamos, de la justicia de Dios con la gente con la cual nos comunicamos. Así que te invito a conectarte los días jueves, 9 de la mañana y 9 de la noche. Es muy seguro que en tu celular ya tienes el link y la clase que estaremos observando. Si no antes, nos vemos por este medio el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. El Señor les bendiga a todos.